En pocos momentos más nacerá un teatro, nacerá un niño. Y yo les digo que el niño será varón, varón como los grandes santos, varón como los grandes profetas y los grandes libertadores. Y yo les digo que el niño será varón. Varón, varón, Varón como los grandes santos. será varón, 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 varón como los grandes profetas. Varón. Y los grandes Varón. libertadores. será varón, 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 será varón. varón, varón, será varón, 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 será varón. varón, 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 será varón.
Entonces, ya, Jimé. Lo que vas a ver acá son diferentes imágenes de dramaturgas que corresponden a la primera mitad del siglo XX. Ya, 1900 hasta 1950 más o menos. ya, La idea es que tú las mires y veas si es que reconoces alguna. ya. Y las puedas mostrar a la cámara como para que se pueda ver. ¿Ella? No tengo idea quién es. Es Luisa Zanelli. Zanelli. ¿Ella? Tampoco sé quién es. Tampoco, nada. Ella es Elvira Santa Cruz. Y también me acuerdo del nombre, pero tampoco sé qué obra, no podría asociarle a una obra. Ajá. El voto femenino. Es un poco posterior. La marcha fúnebre. Sí, yo tengo que haber leído con esta búsqueda, pero no retengo. Ella es posterior, me imagino, como en los años 40, ¿no? No Sí. sé quién es. Fallado, fallado. Yo pensaría quizás que esta es Gabriela Repke. No. Creo que esta es la Repke. No, ni idea. No la ubico, pero debe ser de los años 20 o 30. Puede ser. Oh, y ella me es como conocida, pero de una obra que escribieron sobre unas muertes que hubieron hoy. Pero no recuerdo quién es. Ya. Ah, esta yo la he visto, pero no sé. No sé cómo se llama, pero sí la he visto. No sé. Pero no salgo de los... ¿No? No. Como que todas son parecidas en todo caso, las mujeres como en esa época. Todas Y tienen esta también me suena mucho, pero no sé por dónde sería. Después me Y lo la- tienes que decir. en la... Esa es Deli Ruch, Delia Rojas. Ella me suena, no sé. No. Bueno, Mira. algunas de las que están ahí son Ana Mira, Neves. La primera, ella es... Ana Neves. No, ella es Luisa Zanelli. Ya. Ella. ¿Y ella? Esta es Ana Ayala. Esa es Magdalena Petit. Patricia Morgan. Lo que me dice. Ana Neves. Elvira Santa Cruz. Mira, y que tiene como gesto de la... De la Isidora. Y la Deli Ruch, Delia Rojas. Ya, hay que estudiarlas. Claro. Disculpe, señora. Qué bochorno, no. No las conozco. Ninguna. Ninguna. Ya. Mira. Ella, la primera que tiene ahí es Elvira Santa Cruz. ¿Qué escribió? El voto femenino, la Ah, marcha fúnebre. es de los principios. De los principios. Mira qué lindo. Esta tampoco. Ana Neves. Ana Neves. Tampoco la escuché nunca nombrar. Tremendo. Esta tampoco sé quién es. Elvira Santa Cruz. Esta tampoco. Deli Ruch. Entonces, de las que tú conoces más a la Magdalena Petit. Sí, porque conozco una obra de la Magdalena Petit y algunas de nombre cuando estuve buscando estos textos para niños de teatro de principio de siglo.
Pero si no hubiera hecho ese proyecto, ni siquiera la Magdalena Petit la tendría en la memoria. Esa es Deli Ruch, Delia Rojas. Son puras dramaturgas de esa época. Sí. Que no Y conocemos. que no conocemos. Ninguna obra Ninguna tampoco. obra, no, realmente no. Claro. Y estas son las de la primera mitad del siglo, Sí, las que no conocemos. sí. Por eso quizás vale la pena hacer todo esto. Esa es la Magdalena. Mira, yo empecé súper profesionalmente escribiendo guiones para la televisión. Entonces no me costó nada entrar en el medio. Yo hice unas pruebas y me llamaron inmediatamente a Teleduc, que existía en ese tiempo, para hacer guiones para un programa infantil que se llama Oreja, Pestaña y Ceja. Y fue muy rápidamente que tuve mucha facilidad. Y como cuando yo estudiaba teatro, me costó, siempre era la que le gustaba organizar, la que ponía los textos, la que daba las ideas de algunas cosas, pero no tenía muy clara una vocación porque la actuación no me gustaba tanto. Me resultaba estresante el placer de actuar, nunca lo entendí tanto, la gente que le gusta actuar. O sea, para mí era muy angustioso. Entonces cuando salí de la universidad, que tenía que ganarme la vida y todo, hice esas pruebas. Y curiosamente, a partir que hice esas pruebas, todo me fue muy fácil, muy fácil. Entonces, yo dije, bueno, claramente el naipe se está yendo por este lado. No, ¿para qué insistir en lo otro que es tan difícil y tan torturado? Y bueno, tenía muchas cosas buenas también porque podía escribir en mi casa. Yo tenía 2 niños más o menos adolescentes en ese tiempo, o sea, de 14, 13 en ese minuto. Y no, más chicos tal vez. Me resultó muy fácil entrar en ese mundo de escribir y escribir. Y hice una práctica súper fuerte porque en Teleduc estuve 5 años y había que escribir un guión a la semana, ya sea de matemáticas, de historia, de lo que fuera. Entonces cuando empezamos a nos juntamos con mis compañeras, que eran la Pali García, la Claudia Echenique, ellas invitaron a la Giselle de Melchior, a la Claudia Celedón. No teníamos demasiado claro quién iba a hacer qué, pero era evidentemente yo me bajé del escenario inmediatamente. No se me ocurrió por ningún minuto ponerme a hacer los ejercicios que ellas hacían. Y asimismo la Claudia Echenique se puso rápidamente en la dirección. Y fueron como roles que se aceptaron ahí naturalmente. Entonces yo empecé a escribir y de ahí fuimos trabajando. A veces llevaba escena, otras veces ellos tenían ejercicios y en esos ejercicios yo le ponía texto. Y otras veces discutíamos y sobre todo yo tenía el rol como de pensar, de organizar, como el dramaturgismo también en ese tiempo, pero era un trabajo súper colectivo. Pero los textos los escribí yo en un estilo que como que era contrapunto de lo que se estaba haciendo en la escena y fue un proceso muy catártico para todas, que también significó que entrábamos en el mundo del teatro. Era como entramos de alguna manera por una puerta bien ancha porque nos fue bien, pero era como que entramos bien y ahí que yo sentí que yo podía ser dramaturga. Bueno, mi interés por la escritura fue como mucho más clave como en mi infancia o en mi juventud, de escribir poemas. No estaba yo como decidida a la dramaturgia, sino que me llamaba la atención como la literatura, por así decirlo, en un primer momento. Y también yo empecé a hacer teatro en el colegio, entonces
también, pero no lo unía yo como pensando que podía escribir para el teatro. Y de hecho cuando estuve como postulando y pensando qué estudiar, postulé a literatura, postulé a teatro, pensando como que eran cosas distintas. Y cuando entré a la escuela y descubrí que uno podía juntar esas dos vocaciones, fue como, ahí fue como un hallazgo para mí, no me lo había nunca planteado, el hecho de escribir teatro. Pero ahí fue como puedo unir mis dos, digamos, pasiones y poder, digamos, trabajar. Y desde tempranamente en los cursos, porque, bueno, igual la escuela de la Católica tenía muchos cursos de dramaturgia, en la época que yo estudié había 5. Entonces ya hay mucha práctica y como también receptividad por parte de mis compañeros, entonces como que uno va como tomando confianza. Nunca sentí como un miedo particular por el hecho de ser mujer o por el hecho de, digamos, porque como que me sentí como de confianza, digamos, con este trabajo como más colectivo del teatro, digamos. Y justamente, bueno, mi primera obra fue una obra que montamos como con compañeros, o sea, fue como, al tiro existía como un texto y era como algo que podía convocar a un grupo y salir adelante. A ver, el interés como por escribir teatro surge durante la escuela de teatro, mientras yo estaba estudiando en la Universidad Católica. Yo siempre escribí, como que concursos de cuento y de poesía en el colegio, y siempre me gustó el teatro, pero nunca los había juntado. Entonces al entrar al colegio, perdón, al entrar a la universidad, como que todo el mundo me decía, vas a escribir teatro. Y yo decía, no es lo mismo, no sé hacerlo. Y partí mis cursos con Inés Stranger, fue mi profesora por varios semestres. La Universidad Católica, creo que es de las pocas universidades, escuelas de teatro, tiene muchos semestres de dramaturgia, o tenía por lo menos en el currículum antiguo. Tuvimos como 4 cursos y uno de profundización, que eso fue un lujo. Esos cursos todos me los hizo la Inés Stranger, con la Coca Duarte como ayudante, y uno de los cursos me lo hizo Marco Antonio de la Parra. Entonces tuve esos 2 profesores o maestros en la escuela de teatro, y fui rebelde con la Inés. Siempre yo no quería hacer eso, no quería hacer estructura, no quería hacer personajes tradicionales, y estuve como peleando con eso hasta que lo entendí, o de alguna manera ahora sí lo aplico y lo enseño cuando hago clases, pero fue mi forma también de poder juntar quizás esas 2 cosas que hacía yo, que era escribir, y la otra era que me gustaba mucho el teatro. Y fue con Marco Antonio de la Parra, que él hace una forma de enseñar la dramaturgia fuera de todo lo tradicional, y lo último que hicimos, o nunca hicimos, fue leer textos teóricos sobre escritura dramática, que ahí como que se me iluminó. Entonces de ahí como que junté las 2 cosas. Y escribí a partir de ese curso la primera obra de teatro que hago así completa, digamos, y la mandé a la muestra de dramaturgia. Y si no hubiera sido seleccionada ese año 96, y el 97 en enero se hizo, si no hubiera sido seleccionada yo a lo mejor estaría guerreando todavía con la dramaturgia. No sé si, ojalá, capaz que sí, ¿ya? Pero puede ser que no sentí incluso que si, a ver, lo digo de nuevo, si no hubiera quedado seleccionada a lo mejor no estaría haciendo teatro todavía. Para escribir dramaturgia surge cuando conozco a Juan Radrigán en el 81 o 2, no sé, cuando tenía la obra El toro por las astas o Hechos consumados. Estaba dando una de esas 2 obras. Y de ahí quedé enamorada de la dramaturgia. Y siempre quise escribir como él. Me gustaba su estilo. Y dice, ya van a hacer este ejercicio, escriben una carta, porque la voy a escribir a una amiga y la tienen lista para el día jueves. Ya, perfecto. Yo hice mi carta, súper arregladita, bien como señorita, y llega el día jueves y Juan me dice, ¿hiciste la carta? Claro, le digo yo, mira, aquí está. ¿Viste que sabía escribir?
eso tenéis que hacer. Po. No la leyó ni nada, sino que era como el juego ese. Eso es escribir, algo que te nace de tu alma. Tu proyecto era escribir muchos libros en defensa de la mujer, realzar nuestros méritos e injustos padecimientos. Viajarías alrededor del mundo en busca de nuevos horizontes y sólidos argumentos. Hablarías muy alto de libertad, progreso, justicia, voto político para la mujer, en forma tan única que sacarías aplausos a manos llenas. Antes de que se creara el teatro experimental, pues, todo esto fue anterior. Y a Pedro Lavarra, como más o menos a la gente de esa época, no les gustaban las recitadoras, pues las miraban en menos, supongo yo. Por eso se demoró en llamarme para las primeras conversaciones en que se decidió crear el teatro experimental. Entonces cuando empezamos a juntarnos, juntamos con mis compañeras, que eran la Pali García, la Claudia Echenique, ellas invitaron a la Giselle de Melchior, a la Claudia Celedón. No teníamos demasiado claro quién iba a hacer qué, ¿ah? Pero era evidentemente, yo me bajé al escenario inmediatamente. No se me ocurrió por ningún minuto ponerme a hacer los ejercicios que ellas hacían. Y asimismo la Claudia Echenique se puso rápidamente en la dirección. Y fueron como roles que se aceptaron ahí naturalmente. Entonces yo empecé a escribir y de ahí fuimos trabajando. A veces llevaba escena, otras veces ellos tenían ejercicios y en esos ejercicios yo le ponía texto. Y otras veces discutíamos y sobre todo yo tenía el rol como de pensar, de organizar, como el dramaturgismo también en ese tiempo, pero era un trabajo súper colectivo. Pero los textos los escribí yo en un estilo que como que era contrapunto de lo que se estaba haciendo en la escena y fue un proceso muy catártico para todas, que también significó que entrábamos en el mundo del teatro. Era como entramos de alguna manera por una puerta bien ancha porque nos fue bien, pero era como que entramos bien y ahí que yo sentí que yo podía ser dramaturga. Es que no tenía tantos referentes dramatúrgicos, Ya. porque por ejemplo, para mí, para Armar la leche, mis grandes referentes eran como Almodóvar y Hitchcock. Esa era como, Ya. o sea, como eran referentes mucho más del cine. En ese momento uno veía más cine, había menos cartelera teatral, entonces no era tan fuerte los referentes. Después para mí se volvió un referente muy importante Grífero. Bueno, justamente ahí, yo siempre he tenido un poco de obsesión como con las estructuras, entonces así una gran premisa de esa obra era escribir una obra que fuera de una estructura muy tradicional, como subida de tensión, conflicto, etc. Pero que lograra como salirse de este como esquema más tradicional. Entonces ese era como mi propósito como inicial con la obra. Y como les decía, claro, reconocer esta situación de encierro propia yo siempre fui muy admiradora de Hitchcock y de Almodóvar, entonces era como es como un poco, o sea, en Mala leche se puede reconocer, hay un muerto, lo meten en un baúl, se pueden reconocer como guiños de La soga y también de La ventana indiscreta, hay una vecina que está mirando, pero claro, desde el lugar de la expresividad del lenguaje y todo, y de las relaciones, estas relaciones como más exacerbadas, como más como el kitsch, como el melodrama, esos eran como los referentes como almodóvarianos, digamos. Y otra cosa que para mí fue muy importante es que en algún momento yo escribí la obra pensando en los actores, pensando en mis compañeros que podían interpretar, o sea, escribí un poco la obra para personas que después sí trabajaron, no todos, pero casi todos terminaron haciendo esos personajes. Entonces fue súper interesante como, o sea, era también una obra para generar compañía, no era solamente una obra como desde el lugar de la escritura nomás. Pero Animal, o sea que mira, a ver, ¿cómo partió El que nunca se te olvide que no es tu casa? Así, me acuerdo perfecto. Estaba con la revista Bicicleta ordenando las bicicletas del año de la Cocoa, esas que tenían cancioneros. Y me acordé que había una canción del Payo Grondona que se llamaba La Nelly y el Nelson. Dije, ¿por qué Nelly? O sea, yo cuando era chica me preguntaba, ¿por qué Nelly no? O sea, Nelly el femenino de Nelson.
Entonces ya, ¿y por qué no Nelson? Esas eran mis preguntas de niña cuando tenía esa canción. Y al ver esas revistas, creo que me parece que las vi, me acordé de esas preguntas que me hacía yo. Entonces puse Nelly, o sea, me llamo Nelson, pero me puede decir Nelly. Es que mi papá quería un cabro y le iba a poner Nelson. Así partió, que nunca se te olvide que era en tu casa. Entonces, de una mujer ya que tiene nombre de hombre. Mira, no lo había pensado. Bueno, a mí me costó muchos años pronunciar mi nombre, Lucía. No lo podía pronunciar cuando chica. Pero ya por otros motivos políticos. Me costaba pronunciar Lucía, entonces también puse un personaje, y oye, el análisis lo estoy haciendo 30 años, 20 años después, que no le gustaba su nombre, que tenía nombre de hombre. Y claro, uno puede decir, es la primera hora de la Lucía y quería entrar de alguna manera en el mundo artístico. Claro, el personaje es una chica que va a un cuento ballet show, que era la época del cuento ballet show. Y resulta que por tratar de querer ese sueño, se mete en la pata de los caballos y terminamos teniendo una versión femenina de un Edipo, que no sabe que está con sus padres. Oye, Huecufe, ¿sabes que el Juan me dijo que tenía que hacer una tarea tengo que escribir algo y yo podría inventar algo de lo que usted me ha dicho? Pero claro, me dijo esa marca, escriba todo lo que yo le diga. Yo si quiere le cuento más cosas porque hay muchas cosas escondidas en el campo. ¿De veras? Ya, sí, me dice, de veras. Y eso fue el pie. Y llegó el día jueves, entonces se lo paso a Juan. Igual, me dijo, está muy, muy bueno. Así que sigue desarrollándolo más y escribe más. Entonces me dijo, ¿y sabes qué, vieja? Ahora sí que tenés que ir al taller. Porque ahí lo vas a empezar a desarrollar con la otra gente. Y llegó el día jueves, entonces se lo paso a Juan. Igual, me dijo, está muy, muy bueno. Así que sigue desarrollándolo más y escribe más. Entonces me dijo, ¿y sabes qué, vieja? Ahora sí que tenés que ir al taller. Porque ahí lo vas a empezar a desarrollar con la otra gente. Y desde ahí empecé a ir al taller, pero partí con ese monólogo, que terminé el monólogo, y luego al año siguiente me dice, ¿sabes qué, vieja? Destroza todo esto y hazlo una obra con 4 o 5 personajes. ¿O cómo? Tú te vas a ir dando cuenta cómo se hace. Me acuerdo yo, de hecho, de antes de estrenar, yo tenía la sensación de que estábamos haciendo algo que era políticamente muy incorrecto, que era cuestionar al santo, por así decirlo, al mártir, ¿no? Porque a medida que cuando investigamos, hablamos básicamente con viudas, no tanto con las hijas o hijos de esas viudas. Pero no sé por qué se me ocurrió que probablemente había una recriminación constante del hecho de que la madre obviamente estaba pasando días frente a los tribunales de justicia, buscando al marido desaparecido o al padre desaparecido o a los hermanos, y descuidaban a sus hijos probablemente en ese periplo. Entonces, lo más posible es que esas hijas e hijos tuvieran muchas recriminaciones, pero que es algo súper tabú. No se le puede decir a la mujer del desaparecido que no ha sido una madre como querían o esperaban que esa madre fuera. Y sin embargo, como esa primera función la hicimos para los familiares de detenidos desaparecidos, que fueron ahí a esa función, agradecían mucho como ver esa otra, les dolía mucho también, pero agradecían que eso también estuviera en escena, que no fuera una obra solo sobre esa víctima doliente, ¿no? Pero sí, me parecía que era algo políticamente incorrecto en ese minuto. El año 49 logramos tener sueldo. 10 personas que fueron elegidas por la asamblea. Las 10 personas que iban a tener un sueldo mensual por actuar.
A esas alturas, las personas que nos quedamos en el teatro en general abandonamos nuestras carreras. Yo había egresado de castellano ya hacía 2 o 3 años y nos dedicamos al teatro. Claro, se dedicó uno espiritualmente y pasionalmente al teatro, pero para poder mantenerse realmente tenía que también hacer otras cosas. Yo trabajé mucho tiempo en la radio cooperativa, en el tiempo en que las mujeres no podíamos leer noticiarios. Los noticiarios los leían los hombres y uno decía solamente los avisos. Después ya decidimos, yo realmente estaba muy mal psíquicamente, muy mal, andaba llorando por la calle, eso que no puedo soportarlo, estar en todas las esquinas los milicos con la metralleta, no puedo soportarlo, el toque de queda, todo eso. Y gente, que nosotros escondíamos gente, y ya la segunda vez yo estaba segura que nos iban a agarrar, porque era muy, así que mejor no fue. Yo creo que nosotros no hemos cambiado en absoluto las necesidades que hay en Chile. Yo sigo usando el teatro como un poco como una tribuna, usando formas cada vez más modernas, más libres, porque me atraen además las formas modernas, ¿no es cierto? Pero obras de contenido, es decir, yo estaba como un poquito luchando contra las ideas de que el teatro tiene que ser oscuro, posmoderno, que se habla de las utopías individuales, de los problemas individualistas, o se puede criticar al libre mercado, al afán de consumo, a la falta de ideales y todo eso, pero esas críticas no traen nada, porque todos las estamos haciendo. A mí me gusta poner cosas que atraigan. Por ejemplo, yo tengo varias obras sin estrenar, como 5, porque como no soy posmoderna, estoy postergadita. Ya vendrá. Bueno, la verdad es que a mí nunca me tocaron con la pérgola de las flores, me lo dijeron. En una salida que yo hice en el 75, yo había hecho bastante trabajo clandestino, escondí gente, asilé, todas esas cosas. Entonces yo sabía que estaba fichada además. Pero me hicieron todo un interrogatorio, yo conté toda mi historia cuando iba a salir. Muy fino, un señor de policía política, ya en los pasaportes, tiene que poner que usted fue de la Unidad Popular. Ah, sí, porque yo era por amor a mi pueblo, yo trabajé siempre, las obras mías son todas muy comprometidas con mi pueblo. Entonces ponía Isidora Aguirre, por amor a mi pueblo. Aquí dice filo comunista. Ah, no, esa afiliación, dije por error, porque era filo, no afiliación. Lo peor es ser del MIR, ¿no? Le decía la tonta. Pero yo ese medio le hacía la pata, porque él me hablaba de literatura y yo le columpiaba el yo, así le decía, uy, qué inteligente, usted entendió ese libro, mire, que nadie lo ha entendido. Te dejo en tu angustia, en tu combate, en tu soledad. Me escudo detrás de mi corazón Hello Kitty. Me escudo detrás de mi sonrisa, de mi risa, de mi encanto. Me cubro con un baño de espuma perfumada. Te dejo con tu pasión, con tus fantasmas. Te veo y ya no te veo. Miro hacia atrás donde te abandono y bajo las escaleras como la Cenicienta. Corro para llegar a mi casa antes de las 12. Me saco mis bototos de falsa combatiente. Me saco mis anteojos de falsa intelectual. Me deshago de los libros de mi falso interés y me acuesto en mi cama de sábanas celestes y lleno mi dormitorio de rosas y perfumes. Entonces, pensar en esas mujeres en ese tiempo, escribiendo teatro, era una empresa totalmente loca, creo yo, para los cánones de ese momento. Entonces, claro, como que al ver las fotos y verlas a ellas, inevitablemente se me prende, digo, ¿cómo habrán sido sus vidas? ¿En qué minuto se ponían a escribir? ¿A qué aspiraban cuando escribían? ¿Aspiraban a llevarlo a escena o a que su familia la iba a representar? ¿A qué? Porque, claro, ahora las mujeres escribimos y no le pedimos permiso a nadie, pero en ese minuto debe haber sido súper feroz la empresa de escribir un texto. Debe haber tenido una necesidad muy profunda de hacerlo, como para hacerlo. Bueno, ya vimos que no conocemos este legado, porque yo siento que es súper distinto, son como dos
cosas muy distintas, como cuando las cosas se convierten en un canon a cuando están sucediendo. Quizás ninguna de estas dramaturgas percibió que después no iban a quedar en la posteridad como sí quedaron los hombres, porque a lo mejor se montaban igualmente obras de mujeres como de hombres en el momento en que ellas estaban trabajando. Como que siento que ahí uno se da cuenta de que el legado es como más invisibilizado. Pero, por ejemplo, hoy en día yo puedo reconocer muchas dramaturgas mujeres, no sé cómo van a quedar en el canon, ¿me entiendes? Es que creo que en ese minuto no leímos a ninguna mujer. Chan, chan. Claro, o sea, si miro para atrás, no sé, el primer año lo tuve con Marco Antonio, después lo tuve con la Inés, el segundo y ya tercer y cuarto año era más que nada taller. Entonces leíamos a Schiller, leíamos a Víctor Hugo, leíamos a Egon Wolf, nada de la Isidora Aguirre, ni se mencionaba, y eso que era la Isidora Aguirre, digamos. En historia del teatro, como que sonaba Isidora Aguirre, qué sé yo, en la María Asunción Requena, pero en ese minuto no me tocó leer a ninguna mujer por la escuela. Después, como te decía, ya una vez que supe el nombre de Griselda Gambaro, me puse a leer ya casi toda su dramaturgia. Lo que podía conseguir en ese entonces, porque un libro de la Gambaro en el año 96 acá en Chile era inexistente, básicamente. Es que como que la que más conozco es la de la Isidora Aguirre. ¿Ya? Ya ven que del resto no tenía idea. Y me encanta. O sea, ella yo creo que también marcó un hito importante dentro de la dramaturgia femenina. O sea, la visión que tenía ella. Y lo otro que creo que quedó como bastante arraigado, en mí por lo menos, lo que ella decía. Creo que también influye mucho la parte que, como es de izquierda, o por lo menos yo veía, en ese caso creo que me considero un poco sectaria. Porque si no fuese que tuviese un contenido social, la obra no me interesa. Creo que para mí eso era importante. Y ella lo tenía, para mí. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Hasta dónde estoy equivocada? Me he disgustado con Roberto. Y lo amo de tal manera que alguien en mí, otra mujer, me dice que lo siga, que todo lo abandone, la profesión, el orgullo. ¿Qué es todo eso comparado con un beso, con una mirada, con su presencia querida? Pero la otra mujer, esta, me aparta de su lado y me grita, sigue, sigue, sigue. Porque mi mamá lo hizo en su momento y aquí puso en estos álbumes todo lo que encontró toda la prensa. Hizo sus collages, hizo sus, cuando fuimos a Colombia, al Teatro Manizales, fue recortando, yo le traía las cosas todas desordenadas y arrugadas y ella lo hacía perfecto. Y las críticas que tuvo, porque cuando yo digo que con el cariño malo no fue bien, es que realmente no fue bien, no es que realmente fue un impacto. Yo todavía voy a Colombia a hacer clases y la gente se acuerda del cariño malo. Claro, porque como mi primera, acá está es que yo les decía, pues se fijan que está María José Galleguillo, Sergio Gómez, Mercedes Chávez. Somos 3 mujeres, por lo menos, según entiendo. ¿Y ese qué número de muestra de dramaturgia es? La 2. La 2. Sí. Sí, no me equivoco. Ahí está la... Yo estoy ahí escondidita. Detrás del Marco Antonio. Pero la que hizo el titular fue la... Ella. Sí, la Amada González. Y bueno, esta fue una experiencia súper enriquecedora para uno, que tu primera obra estrenada la dirige Grifero, que actúa Alexisi, Consuelo Hofstafel, Margarita Barón, ahí también actúa la Mari, o sea, fue súper, para mí era como, ahí están
el Cucho Moya. O sea, yo así como recién saliendo de la escuela y como la obra así, entonces fue como bien emocionante, digamos. 1996. Claro. Eso era cuando lo daban en el Anfiteatro de Bellas Artes. Sí, sí. Y igual fue divertido porque la obra como que no se entendió tanto, o sea, yo me acuerdo porque en esa época uno era como así, un autor Nobel, y como que te adjudicaban los directores. Y yo peleé un poco por Grifero, porque yo lo admiraba y además que, bueno, venía yo de ver Río Abajo, yo igual lo conocía, y ahí yo era como ídolo. Pero él también me conocía y él peleó también por la obra, porque si no, decían, es como un sketch así divertido, y lo querían que lo dirigiera como, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, pero así un director así como de teatro como más comercial, ¿cachai? Que cuidar a mis hermanas, siendo la mayor tenía que darles comida, hacer la comida, cosa que no me atraía. Solo quería jugar. Ahí cuando jugaba con la lagartija y todo. Este es el monólogo. No sé si lo quieran leer, pero está medio desordenado. ¿Nunca lo pasaste al tal computador? Como tal, no, nunca lo pasé. Mi prima me decía, ¿viste? Y ahí igual, porque tengo borrones. Un manuscrito. Sí. Después les saco si quiere copia, no sé. Te comió. Se pegó. No sé por qué la Rosa se quería casar. Putaza se puso la Rosa, parece que esa la puse después ya la obra. El poder ejercido. No, aquí ya eran cosas que... Otra cosa. El alcohol mata. El Estado, el poder. El padre es el ogro. El agresivo, no, el ogro. Claro. El represivo. Tuve el impulso de cosas, de trabajar temas de mujeres para 3 obras, que son las que publiqué, que fueron el Cariño Malo, La Malinche, entendiendo que también es un problema de las mujeres, y el Tálamo. Y después tuve la sensación de que yo como que había abandonado esa temática o esa perspectiva. Y quería hacer una relectura de la historia de Chile y otras cosas, pero que todavía están haciéndose. Y mujeres porque encontraba que de todos modos uno más sensible a esta presión que tiene como políticamente frente a esas cosas, la mujer estaba como muy, muy lejos, entonces era como doblemente sometida que el hombre. Lo que estamos escribiendo las mujeres en dramaturgia, no sé, a mí me resulta muy fascinante observar que de alguna manera, probablemente sin proponernos hacerlo, generamos lenguajes muy diversos. Tengo la impresión de que la mirada de la mujer en la escritura dramática, como que sin proponérselo, probablemente abrimos caminos a la diversidad. Creo que tiene que ver básicamente con la forma como nos planteamos en el mundo, probablemente con generalmente las mujeres estamos ocupadas en varias tareas a la vez, como que no somos unifocales, sino que multifocales en ese sentido. Entonces creo que también eso se traslada a la escritura dramática, en el sentido que hay mucha más libertad, creo yo, y eso es una cosa muy buena que creo que podemos, insisto, sin querer queriendo, transmitir a las nuevas generaciones. Entonces yo me di cuenta, y con todas las compañeras también con las que hablamos y reflexionamos sobre este asunto, es que nosotros estábamos tomando una opción a muerte, ¿eh? O sea, nunca más importante, nunca más demasiado querida. Estoy hablando del año 53, en que ser actriz y ser PUTA era lo mismo, casi. En fin, nunca más querida, nunca más necesitada,
nunca más, siempre outsider, siempre marginada, siempre peleando por entrar, siempre contra el tráfico. Esa es la sensación con la que más fuerte que le puedo transmitir de lo que yo siento que es el teatro. Y de ahí me voy a la Universidad de Concepción por miles de razones, en fin, y me fui a Concepción a vivir 6, 7 años, completamente alejada de mi familia, incluso mis hijos se quedaron acá, y hacer teatro. Y hacer un teatro fascinante. Casualmente en ese momento Santiago del Campo es llamado por trabajo a irse a España, porque eso sí, a Eugenio no le convenía el texto de esa Pérgola de las Flores porque no tenía nada que ver con el elenco. Acordemos de que estábamos hablando siempre de un elenco que era muy específico, ¿no? Que había muchas mujeres muy buenas en el teatro de ensayo. La Ana González, la Maruja Cifuentes, la Elena Moreno, la Gabriela Montes. Entonces había que hacer un montaje nuevamente musical, pero en torno a estas figuras, la Silvia Piñero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Eugenio Guzmán, que aunque pertenecía al otro teatro, al teatro de la Ituch, por amistad y todo eso, llegó y dijo, yo creo que tengo una idea, que es llamar a la Isidora Aguirre, la Nena Aguirre. Y ahí nació la actual Pérgola de las Flores, es decir, la Pérgola de las Flores que se hizo.